que me es muy cercano. Como sabéis los que me seguís desde hace ya algún tiempo, sabéis que vivo aquí en Cataluña y trabajo aquí en Cataluña desde hace toda la vida, muchísimo tiempo. Y por lo tanto el tema catalán pues me coge muy de cerca y lo puedo analizar siempre pues de forma bastante certera, o eso espero al menos, o eso intento. Bien, pues nada, vamos a ver. El tema es el siguiente. Casi todos los youtubers que conozco y muchas abrieron sus titulares con el tema de Pedro Sánchez traidor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, por ejemplo, de los Santos, por ejemplo, pues muchísima gente, muchos youtubers, ¿no? No voy a mencionarlos todos porque es toda una ristra desde hombre blanco etéreo, pasando por muchísimos más, ¿no? Entonces, claro, yo aquí tengo que hacer un análisis un poco más profundo de la situación, ¿no? Porque es que, claro, desde aquí, y hablando con gente de aquí, tanto independentistas como antiindependentistas, como gente que está fuera de la política, como con gente que se ha hartado del tema, etcétera, etcétera, se ve todo desde una perspectiva muy, muy distinta, ¿no? Muy diferente, de hecho. Y entonces, más que nada porque tienes más ángulos, ¿no? Porque tienes la población real que te me puedo informar desde el ángulo del hombre de la calle, ¿no? Al cual pertenezco. Y realmente yo creo que da una visión como poco interesante, ¿no? Como poco interesante y distinta a los medios de comunicación, sobre todo los que vienen de gente que no vive aquí, ¿no? Porque al no vivir aquí, pues no maman y no entienden la política de aquí a fondo, ¿no? Yo, por ejemplo, me esfuerzo mucho a escuchar la televisión catalana, TV3, a escuchar las radios más nacionalistas que hay, digamos, aquí en Cataluña, y entonces esto me da una visión un poquito más amplia, un poquito más telescópica del tema, ¿no? Evidentemente todos me conocéis y los que ya me seguís desde hace tiempo sabéis que estoy totalmente en contra de la independencia de Cataluña, estoy en contra del ideal que lo mueve, del ideal profundo, y estoy en contra de la ideología y de toda la filosofía que sostiene ese tinglado llamado nacionalismo catalán, ¿no? Así como el vasco también, pero como el País Vasco no vivo, pues lo dejo siempre un poquito aparte de mis análisis, ¿no? Porque creo que son dos regiones privilegiadas, que desde hace 100 años para acá son las regiones de España más ricas. No es que lo creas, es que lo afirmo. Y por lo tanto, todo el nacionalismo y todo el querer separarse de España no es más que un acto egoísta que solo beneficia a una casta tanto en el caso vasco como en el caso catalán, una casta, digamos, privilegiada, de gente que ya es rica, de gente que ya tiene dinero, y lo que quieren es de forma totalmente egoísta y estúpida, pues no compartirlo, simplemente. No compartirlo con el resto de españoles, sí que no les importa compartirlo con el resto del mundo, menos los españoles, ¿no? Entonces, y además se da la paradoja que muchos de ellos son de origen español, totalmente, por los cuatro costados. O sea, y el catalán de por sí es español, es decir, tanto físicamente como moralmente, como mentalmente, en todos los sentidos. No hay ninguna diferencia entre un catalán y el resto de España, aunque se llame Puigdemont, ¿eh? Pero bien, admitiendo que hay una estirpe que es catalana, que con apellidos diferenciales, etcétera, que son, según ellos, muy diferentes al resto de la península, lo cual es mentira por mezclas, por matrimonios mixtos, por la historia, en fin. Si hubo alguna diferencia en algún tiempo pasado, está más que diluida ya, está más que borrada, diluida, etcétera. Y la insistencia y la cerrajón ahí de insistir con el tema no es solo económica y de índole racista, porque hay gente que realmente se cree que son superiores al resto de España, que son una raza aparte, etcétera, y todo eso subyace todavía, aunque ya no se dice con ese desparpajo ni se puede expresar así, pero hay gente que lo cree firmemente, hay gente que cree firmemente que son diferentes al resto de españoles y bueno, y el nacionalismo empezó hace ciento y pico de años basándose en esto, el nacionalismo actual, el que vamos actual, porque no quiero remontarme a la historia como hacen ellos, no quiero caer en la trampa de los independentistas
que te quieren llevar a 800 años atrás y te hablan de reyes de no sé qué, y de la marca hispánica, y de los condados, y del reino de Aragón, que en el fondo eran ellos los que mandaban. Se llamaba Aragón porque una tal, pero en el fondo era la catalana. No quiero entrar en todo este lío porque es un lío histórico que además no se sostiene por una parte, depende de lo que quieras leer, lo que quieras subrayar, te sale una historia, te sale otra. Es una gran pavada, es una gran tontería. Lo que hay que mirar es el nacionalismo actual, que realmente nació de la pérdida de Cuba. Vamos a empezar por ahí. O sea, de forma esquemática, España pierde a Cuba. Cuba era prácticamente catalana, lo gestionaban los catalanes, eran ellos los que esclavizaban a los negros para que sacaran el azúcar, del cual pues ellos hacían múltiples negocios, ¿vale? En Cataluña y en el resto de España y en el resto del mundo sacaban muchísimo dinero. Había una serie de familias catalanas, una serie de grandes fincas que las llevaban a una serie de familias que eran inmensamente ricos, se habían hecho inmensamente ricos explotando Cuba, y al perder Cuba culpan directamente al gobierno español, a la monarquía española, de la pérdida, y hay un resentimiento, y entonces vuelve a surgir ese viejo nacionalismo catalán, tal y cual, bajo los prismas racistas que por aquel entonces se cocían, y ya tenemos allí al doctor Rubert y una serie de personajes que, bueno, que ensalzan una cierta, o dicen, o que han hecho estudios y tal, que dicen que hay una raza catalana superior a la española, empiezan con el racismo, luego sigue con un tema puramente económico y llega hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días el nacionalismo, que nace en aquel entonces, se podría cifrar en 1898, por poner una cifra exacta, y llega aquí dando botes hasta ahora, ¿no? Y entonces, en ese caldo de cultivo nace, ¿vale? El actual nacionalismo catalán, el actual, ¿vale? Luego, pues ya sabemos todos, guerra civil, tal cual, bueno, muy bien. El franquismo, todo ese resentimiento, todo ese revanchismo que genera en vascos y catalanes, digamos, el alzamiento de Franco, sin ensalzar el alzamiento ni querer decir que era bueno, ¿eh? Pero es que cuando uno quiere mirar fríamente toda la historia, no puedes tomar partido por ninguno. Tienes que ser frío y mantener la cabeza fría. Yo no, o sea, estoy lejos del franquismo, repito, muy lejos del franquismo, del nacionalismo, nacionalcatolicismo, lejísimos, ¿vale? Yo sería más bien un jacobino, o sea que imagínate si puedo estar lejos de todo esto, ¿no? Pero sí que como digamos, analista que pretendo ser en este momento, fríamente, para hacer ese podcast, no puedo obviar que el nacionalismo españolista de Franco, pues evidentemente exacerbó y machacó, y al machacarlos, digamos, y al intentar, digamos, humillarlos incluso, etcétera, pues bueno, generó un cierto revanchismo en el pueblo catalán y vasco, porque los machacó de verdad, además, en muchos sentidos, incluso físicamente, eliminaron gente, fusilaron gente, vascos y catalanes, por el hecho de ser nacionalistas vascos y catalanes. Por lo tanto, digamos, hay todo un resentimiento que se genera ahí, y llega hasta nuestros días, ¿vale? Con los nietos ya, Puigdemont sería un nieto de un represaliado, por ejemplo. Aunque no sé si en su caso particular hay algún represaliado, pero quiero decir, para que nos hagamos una idea, la gente que tiene ahora entre 50 y 60 años son nietos de gente que sufrió directamente la represión de Franco, en el caso de que lo sufrieran algunos de ellos, que la mayoría son herederos burgueses que más bien estaban a favor de Franco y que apoyaron a Franco y hicieron fortunas también gracias al franquismo. Y hablo de gente con apellidos tipo Puigdemont, o sea, de catalanes de pro, que se puede remontar a no sé cuántas generaciones que son de aquí, ¿vale? Nacidos de aquí, en Barcelona, en Vigo, en donde sea. Entonces, digamos que ese caldo de cultivo, que se genera en aquel entonces y llega hasta nuestros días y de alguna forma se retroalimenta con el franquismo, es como si hubieran puesto gasolina, ¿no? Para que todavía la cosa se alimente con más fuerza, pues llega hasta nuestros días. Y aquí tenemos pues una especie de nacionalismo ya sin burgueses catalanes, ya sin burguesía, digamos, que podía poner un cierto freno a todo ese nacionalismo desbocado que hoy en día tenemos, que
que ya no sabe bien sus orígenes, porque incluso ya lo sostienen hijos de inmigrantes españoles, digamos, del resto de España que vino aquí a trabajar y que tienen apellidos que no tienen nada que ver con los catalanes, incluso hasta extranjeros, gente que no tiene aún menos que ver, quiero decir, gente que son ya hijos de inmigrantes a lo mejor italianos, españoles o de cualquier parte del mundo que se han instalado aquí en Cataluña, que se han visto envueltos en todo esto y que creyéndose que es una causa justa y que es una causa, digamos, noble, pues apuntan a ella, ¿no? O sea que ahora mismo el nacionalismo catalán, independentista, puede estar sostenido por cualquier tipo de persona, es decir, no hay un perfil. Evidentemente, los que sostienen desde arriba, la élite y todo, sí que tienen un perfil muy determinado, que son viñetos de burgueses catalanes ya que bueno, digamos, como no tienen otra cosa que hacer en la vida, pues han cogido esto para hacerse los héroes y todo el tema este, para vivir experiencias eh, excitantes. Y luego tenéis todo un perfil en la élite de gente simplemente que son herederas de ese caldo de cultivo racista. Hay otros digamos, pues, simplemente que están ahí para medrar y porque han visto pues en la autonomía catalana y en la así pretendida república o lo que sea, un modus vivendi in eternum, ¿no? De manejarse en la administración pública y ganarse la vida de una forma, pues digamos, bien grasa, ¿no? Y claro, y ahí está el tema, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo parar esto, ¿no? Y digamos, si Pedro Sánchez pues ha hecho bien, no ha hecho mal, está gestionando bien toda esta cuestión. A ver, hay un hecho clarísimo, que es que el PSOE, digamos, ha jugando las cartas que está jugando, digamos, y haciendo entrar en el gobierno a lo más radical del País Vasco y lo más radical de Cataluña. Lo que se han conseguido es apaciguar un poco todo, eso es un hecho, os lo puedo decir desde aquí. Han apaciguado muchísimo los ánimos y los radicales de verdad, que son muy pocos en realidad, los que quieren de verdad la independencia, los que son realmente radicales hoy en día y que están dispuestos a estar en la calle o incluso a cometer atentados, ¿no? Como se han podido ver en las vías del tren, del AVE, etcétera. En realidad son pocos, es una minoría, pero que puede hacer mucho daño, claro, evidentemente, porque están radicalizados de verdad. Toda esta gente los ha calmado porque al no tener combustible, digamos, para enaltecerse, ¿no? Porque Pedro Sánchez de forma sistemática les ha quitado todo el combustible al aceptar todas sus condiciones, es decir, bueno, se ha rendido, ¿no? Totalmente. Entonces, al hacer esa rendición total, en el fondo ha hecho una buena, porque yo creo que es una rendición calculada, evidentemente, o sea, es una jugada que está calculada por el PSOE, no es una cosa como lo quiere pintar la extrema derecha y la derecha en general, que es como una rendición sin condiciones y sin ganar nada a cambio, no, es mentira, no se gana solo la presidencia de Pedro Sánchez, es una chorrada. Quiero decir, Pedro Sánchez tiene formas de quedarse en el gobierno que no son solo apostando por esa baza, esa baza, digamos, ¿no? Puede ampliar la base del PSOE, puede fagocitar a Podemos, tiene mil movimientos, ¿no? Más, aparte del movimiento que parecería lo fácil, ¿no? Apoyarse in eternum en los dos independentistas, porque sabe que son dos actores muy inestables que les puede explotar en la mano en cualquier momento y que nunca van a parar de reivindicar más y más y más hasta que obtengan la independencia que ellos tanto anhelan, ¿no? O esa independencia a la carta en el caso de los catalanes, que lo que quieren es una independencia a la carta en la cual, digamos, España sigue haciendo el trabajo sucio para ellos y ellos solo tienen las ventajas de pertenecer a España, pero ningún inconveniente, ¿vale? País Vasco es una cosa ya un poco diferente porque es más pequeño, etcétera, es otra historia. El País Vasco, digamos, es más como que quiere estar de tú a tú con España, pero no estoy seguro yo de que quieran una independencia como país, así, porque ellos saben que son minúsculos y que no pintarían nada a ningún nivel, ¿no? Probablemente. Por lo tanto, ellos saben que seguir perteneciendo a España de una forma o de otra les conviene. Sin embargo, Cataluña, como se siente más grande, más potente y además tiene esas ambiciones de poder fagocitar a Valencia y fagocitar a Mallorca y entonces convertirse en un país pues, más grande que Portugal incluso, ¿no? Y etcétera, pues ellos piensan que podrán pesar y que se podrán valer como país, ¿no? Si me ponen el ejemplo de Dinamarca, si me ponen el ejemplo de países más pequeños, que no sé qué, no sé cuántas, que están al lado de gigantes y que a pesar de todo tienen su independencia. Todo eso es un engañabobo, porque una cosa es estar al norte, que es el vencedor de la partida desde hace muchos, ahora ya 2 o 3 siglos, y otra cosa es estar al sur, que estás en el bando perdedor, ¿no?
en todos los sentidos. Por lo tanto, y encima, si dijeras, bueno, por lo menos tenemos petróleo o tenemos algo, alguna baza con la que jugar, pues en Cataluña pues podrían jugar con algo, pero es que encima no tienen nada para jugar, o sea, que decir, no, es que no entiendo. De verdad que es un poco, es una fantasía, digamos, ¿no? Totalmente infantil y bastante estúpida. Pero bueno, ellos lo creen firmemente, ellos creen que pueden conseguirlo, ellos creen que es una cosa que se puede llevar a cabo y ahí están, ¿no? Entonces, la única base que tienen es el idioma, porque no hay ninguna diferencia más con el resto de España más que ese famoso idioma. Entonces, ahí están, machacando con el idioma, con el idioma, con el idioma. Aquí es el único machaqueo que sentimos los no independentistas, es que nos machacan constantemente y quitan el español de todo, de todas partes, todo lo que pueden, o sea, eliminan el español, el idioma español, todo lo que pueden, lo intentan al menos. Evidentemente de la calle no pueden, porque es la lengua nativa de la mayoría de los catalanes, en realidad. De la mayoría de los catalanes, porque la mayoría de los catalanes hoy en día son hijos de migrantes españoles, simplemente. En las grandes urbes, nada más que es de estos. Y luego pues hay mucho latinoamericano, hay mucha gente, digamos, que su lengua materna es el español. Por lo tanto, lo que se habla en la calle, os lo puedo asegurar, por lo menos en la costa y en las grandes urbes, es básicamente español. Hoy es todo el mundo hablando español prácticamente, ¿no? Prácticamente, siempre hay núcleos que no, evidentemente, tal. Por lo tanto, digamos que el español no lo van a poder erradicar de la calle, lo digo yo. Yo creo que nunca, o les costará, vamos, décadas. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, que están ahí en las instituciones, que es lo único que pueden controlar y que pueden, las escuelas sobre todo, etcétera. ¿Qué pasa con ERC y con CIO? Bueno, CIO se tiró al monte hace mucho tiempo para disimular el 3%, para evitar que la gente se centre yo creo que es un cadáver prácticamente andante, y todos los nombres que han adoptado nuevos, es un cadáver andante políticamente porque ya no pinta nada en Cataluña. Entonces nos queda ERC, no pinta nada, quiero decir, pinta mucho todavía, pero son pues eso, la mayoría de esos son herederos de los burgueses, tal y cual, porque están totalmente desnortados y que lo único que quieren es salvar el culo para que el jefe de la mafia, que es Puyol, y el otro, el Artur Mas y tal y cual, se tiraron al monte de la independencia y ahí siguen simplemente por salvar para disimular y tapar o intentar tapar lo máximo tiempo posible todas las faltas que les va a caer encima. La justicia les va a caer encima en cualquier momento y al final van a tener que pagar por sus desfalcos y sus corrupciones, ¿no? Que, claro, desviaron millones y millones de euros a lo largo de años, ¿no? Y eso va a acabar saliendo, evidentemente, no lo van a poder tapar más, ¿no? Que es un actor sincero que siempre ha querido la independencia, más CUP, más gente así, pues, bueno, sobre todo la ERC es la clave, que es la Esquerra Republicana, ¿no? Pues están ahí en una especie de juego con el PSOE, porque aquí, a ver, las soluciones son las siguientes, ¿no? Para mí, Al final, ¿qué va a pasar? Que la derecha española va a tener que, digamos, abordar de una vez por todas el gran problema que tiene, que le hace, digamos, a ojos del resto de España, digamos, y sobre todo de Cataluña y País Vasco, que les hace un poco como intratables, ¿no? Que es su vínculo con el nacionalcatolicismo, digamos, ¿no? Y su vínculo, por lo tanto, con el franquismo. Eso lo tienen que cortar de una vez por todas. Es decir, tienen que cortarlo de una vez por todas. Si quieren pintar algo de verdad en España en el futuro y quieren de alguna forma gobernar largo tiempo, y tener largos periodos de gobernación y tal, y estabilidad, y cuando gobiernen ellos cierta estabilidad y poder fomentar la unión de toda España, Cataluña y País Vasco incluido, tienen que vincularse una vez por todas con el nacionalcatolicismo. Eso está más que claro, pero pegar un corte radical. Y entonces homologarse como una derecha moderna, liberal, y lo que quieran adoptar, los sesgos que más, el acento que quieran más adoptar, pero lo tendrán que hacer tarde o temprano, si no, no se van a comer un colín. Y luego el tema de la izquierda española, pues PSOE y tal, pues va a tener, sí, entiendo que lo tengan que hacer poco a poco, pero va a tener que, digamos, significarse una vez por todas y ir a por un referéndum sobre qué quiere la población española, ¿no? Va a tener que mentalizar, hacerlo poco a poco, en años incluso, pero van a tener que acabar haciendo un referéndum de si queremos república o si queremos seguir con la monarquía, de cara también a cortar con el pasado de una vez por todas y a presentar a la gente pues algo nuevo, ¿no? Más fresco,
libre del pasado, etcétera, ¿no? Porque todo el mundo dice aquí que la transición es modélica y que gracias a y que fue una... No es cierto, no fue modélica, fue simplemente decir, pues mira, el pasado ya no existe, mm, vamos hacia el futuro. Pero bueno, con los mismos actores. Y además sin reparar ni digamos, ni de alguna forma reconciliarse con el pasado, haciendo un corte así brusco. Ya está, ya no pasa nada, no pasa nada. O sea, es como si tú entras en un sitio, te lías a tiros y una vez que has matado la mitad de la gente que estaba en el hogar, vas a la cocina, te comes un bocata y dices, bueno, aquí no pasa nada, y los que están vivos, los que quedan malheridos, le dices, bueno, no pasa nada, no tan amigos, me ha dado un puntazo, pero lo olvidamos, venga, borrón y contoneo, vamos a tiramos los muertos de la cuneta y venga, y seguimos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Limpiamos la sangre y ala, me dejáis vivir aquí con vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, todo el mundo lo vería como de loco, ¿no? Pues es un poco lo que se ha hecho en la transición, ¿eh? No nos engañemos. Es una chapucilla, una chapuza, ¿no? Entonces, de alguna forma, tendrán que hacer tarde o temprano un referéndum que diga qué pasa aquí, ¿no? Y luego, pues aquí en Cataluña, pues, la única forma de acabar de quitar todo el combustible, el poco combustible que les deja, que les queda a los independentistas, ¿no? Digamos, que es que no le dejan la libertad de escoger y todo el tema ese, pues montar un referéndum. Montar un referéndum pues desde el Estado español. Es decir, que el Estado español coja y monta un referéndum en el País Vasco, si quieren también, en Cataluña, bien montado, como se ha hecho en Inglaterra, en el Quebec, como se ha hecho en todos esos sitios, bien montado, organizado desde el Estado español, no dejarles en mano de ellos la organización y las preguntas, etcétera, y montarlo bien y hacer una campaña muy potente a favor de la Unión y que gane el sí, que ganará el sí además, por lo menos aquí en Cataluña seguro. Ganará el sí a la Unión seguro, porque ya le digo yo que es que independentistas de verdad no hay tantos como parece. Lo que pasa es que se han adherido a ese movimiento mucha gente pensándose que hacían algo justo, ya está, y intuyendo que hace falta regenerar un poco España, y se han creído muchos que para regenerar España había que romperla. Bueno, es una chorrada que les han convencido los independentistas de hacer, ¿no? Pero sí que a la larga la solución va por ahí. Yo no veo otra solución para deshacer el entuerto de una vez por todas, o por lo menos para muchos años, para que ya desmontar esto, digamos, de una forma no definitiva, porque yo creo que nunca se puede desmontar de forma definitiva, pero bueno, para mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué pienso esto? Porque desde aquí le digo que la visión que hay en realidad es que realmente es que, sí, es que es verdad, es decir, hay menos gente, de verdad, que quiere la independencia que habitantes que no la quieren. Es decir, porque hay mucha gente que está ya harta y está despolitizada. Hay gente que no está por la política desde un principio. Y todos esos que no están, digamos, movilizados y politizados y tal, normalmente serán gente que ahora, la verdad, en un referéndum dirían que no quieren la independencia. Porque son gente que no está al tanto ni siquiera de esas cosas. Normalmente son hijos de inmigrantes españoles o incluso extranjeros directamente, hijos de extranjeros que han venido a vivir en Cataluña, que ni se enteran de la historia de Cataluña, ni la quieren saber, ni tienen ganas de meterse en todos esos líos, ¿vale? Y son gente que se ha visto envuelta en su pueblo por el tema que hubo en octubre de 2017, ha sido porque no les queda más remedio, prácticamente, ¿no? Pero realmente no tienen ningún interés ni ninguna pasión por ese tema, ni muchísimo menos. Los únicos que están armando el jaleo, de verdad, que se hacen ver tanto, y que son los que realmente están ahí viviendo de esto, y los que de verdad creen en el tema este, ¿no? Pero ya les digo, son una minoría. Entonces, si les quitas todo el combustible, porque yo al principio lo veía como una rendición, también lo veía como la extrema derecha, ¿no? Lo veía como una rendición del PSOE, lo veía como una vergüenza, lo veía como... Y algo de ello hay, ¿eh? Porque algo de ello hay, ¿no? Tampoco me quiero engañar por ahí, ¿eh? Algo de blandería y de tal hay. Pero sí que es verdad que llegado a este punto, como se ha gestionado todo tan mal siempre desde el principio, ese tema catalán y ese tema tal, y se ha dejado podrir tanto, y se ha dejado, digamos, y son las dos regiones más ricas, y por lo tanto España los necesita, sí que es verdad que ya ha llegado a este punto quizás la única solución sea esta. Una especie de rendición, pero calculada, pactada, bien hecha,
que es una rendición en realidad falsa, porque es un poco como diciendo, venga, va, pues te quito todos los juguetes de la mesa, o te los doy todos, toma, venga, topa a ti, y a ver qué haces con esos juguetes. Y como son niños, porque al final son niños, porque no es una independencia realmente de alguien que sea por hambre o por opresión, No, son niñatos, la mayoría de ellos de clase bien incluso, que realmente están en esto porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y porque realmente pues, se creen que hacen algo justo y que quieren vengar a sus abuelos, que supuestamente han estado súper machacados, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, si les quitas un poco todo, si les das todos los juguetes y decir, pues venga, topa a ti, venga, todos los caramelos para ti, a ver, te atragantes. Yo creo que sinceramente se hinchará, pues de hecho, esos 5 años, y por eso he tardado tanto en hacer ese podcast, ¿no? Porque yo llevo 2 o 3 años de espera, ¿no? O 4 o 5, de alguna forma, en hacer ese análisis ya tan profundo, ¿no? Digamos, del tema. Y no simplemente rebotar a cosas puntuales y tal, que me parecen mal. Sí que es verdad que de alguna forma o de otra, pues la solución puede estar por ahí, al final. Porque veo que esta gente, cuando ya no los enfrentas, se aburren y lo dejan. Es decir, como no es real, es decir, como no es una cosa que realmente sea necesaria la independencia de Cataluña, porque ya son los más ricos, ya tienen todas las ventajas posibles e imaginables, realmente como no es una necesidad vital, que es una especie de como alguien que está harto de comer y lo que quiere es el postre, de alguna forma, y si le quitas el postre tampoco se va a morir. Quiero decir, pues quizás la solución sea lo que está haciendo Pedro Sánchez. Al final no lo veo tan mal. En vez de esas... Porque además el PP no hacía una enfrentación, o sea, no se enfrentaba de forma directa y realmente dura al final el independentismo, ¿no? Siempre se ha enfrentado, siempre han sido más gestos que otra cosa, ¿no? Entonces, para no enfrentarse, es decir, para hacer ese amago de enfrentamiento que les trae votos, pero no hacen nada al final, porque no solucionan nada, ni les acaban de dar fuerte, es como el que amenaza siempre con pegar, pero que no pega nunca, y ni solucionan nada. Entonces, en el fondo, pues el movimiento del PSOE por lo menos es algo, es hacer algo. Aunque sea rendirte, pero ya es una acción. Porque lo del PP es nunca hacer nada. Es decir, seguir cediendo cosas, porque siempre han seguido cediendo cosas al final. No han recuperado nada para la centralidad, para el pueblo español, para el equilibrio de España. Y al final, por no hacer nada, pues mira, quizás mejor sea hacer algo, la verdad. Al final. Y al final el PSOE está haciendo algo. Eso me lo hizo ver un amigo con un comentario muy sencillo, ¿no? Que como diciéndome, pero tú no estás mejor ahora con ese ambiente, que ya no se ven banderas independentistas por todos lados, ya no se ven pintadas, ya no hay tensión, ya no... Porque, claro, porque es que ya no tienen nada que reivindicar. Prácticamente Pedro Sánchez les ha desmontado todo, el PSOE. Por lo tanto, digamos, en el fondo, pues quizás no sea mala táctica. En conclusión, quizás no sea mala táctica. Y yo me desmarco de la crítica esta de llamarlo traidor, etcétera, porque veo que en el fondo quizás sea la mejor táctica. Fíjate por dónde. Ahora, eso sí, hay que llevarlo hasta el final, que yo creo que es de verdad organizar ese referéndum de una puñetera vez, que es el último ya, la última escollo, la última madera que les queda en la chimenea para quemar. Si se la quitas ya y no tienen nada que quemar ya, se apagará, se implosionará por sí mismo el movimiento independentista. Y aquí en Cataluña, por lo menos, País Vasco no lo tengo también analizado, pero me imagino que desmontaría bastante también una especie de referéndum. Lo que pasa es que ahí es más peligroso porque como ahí ha habido violencia y sigue habiendo violencia de verdad ejercida y es un nacionalismo ya bastante más nazi que el de aquí, bastante más fuerte, más de extrema derecha. De hecho es un nacionalcatolicismo, es un franquismo pero a lo vasco. Por lo tanto, digamos, ahí es más complicado, porque ahí podría ganar hasta el sí, me refiero, por coacción, por coacción a la gente, por amenaza y tal, votarían que sí muchos para estar en paz, simplemente, para que no les peguen, para que no les revienten, ¿no? Entonces, el País Vasco me imagino que es más complicado el tema. Pero aquí es así, tal cual, os lo estoy diciendo. O sea, por lo tanto que al final quizás la solución sea esta. Y yo el vaticinio que hago es este, Si queremos además cortar, reconciliarnos con el pasado y no volver a repetir a la larga una especie de guerra civil 2.0 aquí en España, y por lo tanto ya volver a renacer como nación de verdad, unida y ir a por grandes objetivos, pues probablemente sea esto, O sea, que la derecha, digamos, se refunde de alguna forma, olvidándose del pasado, y que la izquierda de una forma o de otra vaya por una especie de referéndum también donde se consulte
a la población si quiere seguir con una especie de monarquía representativa, bueno, lo que tenemos ahora, o si quieren cortar incluso con esto y formar una nueva república. Y aceptar las urnas, lo que digan, porque realmente no pasaría nada, tampoco. Yo creo que sería simplemente, pues, quizás constatar un hecho, que yo creo que la mayoría de la población española quiere una república española, que podría ser luego comandada por la derecha, tranquilamente, no habría ningún tipo de problema, ¿no? Como pasa en Italia, como pasa en Francia, puede haber Melonis de la vida por ahí, ¿no? Como la Meloni, esta famosa de extrema derecha que ahora ha ganado en Italia y que no pasa nada, no se ha roto el mundo, no se ha roto Italia, no. Y eso sí, la izquierda española tenía que aceptar los resultados de las urnas luego, una vez que la República estuviera constituida, que pueda haber una Meloni, o sea, una Abascal de turno que pueda ser presidente. Bien, pues creo que lo voy a dejar aquí, que se está haciendo muy largo. Como siempre os digo, invitaros al próximo podcast, agradecer a los nuevos suscriptores, que había un buen puñadito, la verdad. Y como siempre digo, no puede ser que seamos solo 800 personas que nos guste pensar y que nos guste analizar. Vayamos a todos los que os guste y que me escucháis, que sois muchos y que no apretáis el botoncito de suscripción, hacerlo ya de una vez, atreveros y seremos una comunidad cada vez más grande y demostraremos a todos que un canal modesto donde realmente solamente se piensa y se tocan temas farragosos y que te dan hilo que retorcer, ¿no? Y que encima no sigo ninguna norma de las que se supone que hay que seguir para triunfar, pues puede triunfar. Vamos a demostrarles, hombre. Venga, meteros ahí el dedito en suscripción, aunque luego no me escuchéis ya más mis rollos. Venga, va. Un saludo, cuidaros mucho, como digo siempre, y hasta la próxima. Chao, chao.